Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a continuar con nuestras clases de TypeScript. Ya la vez anterior explicamos cómo se puede configurar mi entorno. Recuerda, si estás iniciando un proyecto y está totalmente vacío, la recomendación es que primero inicialices el proyecto con TSC init. Por supuesto, como este es el proyecto anterior, ya está inicializado. Me va a mandar el mensaje de error. Pero si fuera un nuevo proyecto, pues hacemos TSC init y ya con eso me va a configurar. Básicamente me va a crear el archivo tsconf. Ahora, para que se realice el proceso de transpilación, es decir, la traducción del lenguaje TypeScript hacia JavaScript, yo tengo que poner tsc espacio menos w y con eso me va a marcar. Si a ti te marca algún error al principio, es porque no tienes ningún archivo. Dado que yo ya tengo archivos TS, por eso es que no me marca. Bien, vamos a continuar hablando de JavaScript, de TypeScript. Ya no voy a visualizar el código JavaScript, no tiene sentido. Seguiré viendo siempre mi código de TypeScript. De las diferencias más notables son dos. La primera diferencia es el manejo de los errores y el segundo va a ser el manejo de las variables. En un momento lo vemos. Como comentamos, si yo hago un alert y pongo simplemente buenos días, TypeScript sí me lo va a detectar y me marca ese error. JavaScript no. ¿Y por qué esto es un error? Porque podemos pensar que estos son variables y las variables no han sido declaradas. Ya sabemos que el error grande es porque le hacen falta las comillas que ya hicimos la ocasión anterior. Ese es el primero. Nos va a estar mostrando los posibles errores. Lo segundo que vamos a tener es, por supuesto, el manejo de las variables. Yo puedo en JavaScript sin ningún problema poner el nombre de una variable, nombre, por ejemplo, asignarle un valor, por ejemplo, Andrés, y mandarlo escribir, nombre. Como esto se hace una transpilación, este código, aunque me marque error, sí va a funcionar. Vamos a ver que esto funcione. ¿Cómo me va a mostrar buenos días? Hago esto para que refresque, buenos días o tardes, y no me lo muestra porque obviamente está marcando el error. Esto es lo que ocurre. JavaScript no lo hubiera notado. Vamos a ver el código JS y aquí está. ¿Cuál es el problema? Aquí ve que no me está marcando el error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues corregir ese detalle, ese error. ¿Y cómo lo corrijo? Declarando variables. Recuerda, una variable es un espacio en la memoria. En este caso, en la memoria del navegador y también directamente en la memoria de la computadora. Bien, ahora, ¿cómo evito eso? Declarando variables. ¿Cómo declaro variables? A través de dos formas. Primero, la primera forma es utilizando la palabra reservada var. La palabra reservada var hace referencia a una variable, por eso el nombre, y lo que hace es declarar variables que son globales a todo el procedimiento. Al ser globales a todo el procedimiento, entonces funcionan en todo mi código. Ya veremos la diferencia en un momento. Hago mi refresco, buenos días o tardes, y ahora sí me dice, esta página dice Andrés. Esa es una de las diferencias. JavaScript no se hubiera dado cuenta de ese error. TypeScript sí me lo manda. Primera página. Esa es la primera forma. Repito, var declara variables globales. Por ahora no vamos a ver tanto la diferencia, pero en el siguiente video así será. Y la variable, y la otra forma es utilizar let. Y con esto lo que vamos a declarar es variables locales. Locales. Entonces haría, por ejemplo, let edad igual a 49. Y entonces alert edad. Ejecutaré esa aplicación. Está. Hago mi refresco. Buenos días o tardes. Andrés y el 49 sin problemas. Ahora, esa es una cuestión. Declarar las variables. Si yo no las declaro, no funciona. Segunda forma. Y esta es una sana práctica de programación. Cada vez que tú declares una variable, tienes que especificar el tipo de dato que va a manejar.
Para eso, puedes hacer, ya sea declarar las variables en el mismo lugar, es decir, ya le puse el nombre de la variable, el nombre de la variable, y luego pongo dos puntos, string. Con eso lo que le estoy diciendo es que esta variable va a ser de tipo string. Dos puntos y el tipo de dato. Entonces, se puede declarar de esta forma. O la otra manera, ya sea con let o con var, es lo mismo. Puedo hacer, declarar la variable antes, let edad, dos puntos, para indicar que se trata de un número, utilizaré number, y después darle el valor, como te sientas cómodo. La declaración e indicación de tipo al mismo tiempo y la asignación del valor o la asignación posteriormente. Vamos a ver que esto funcione, sigue funcionando exactamente igual. Ahí está, 49. No hay ningún problema. Entonces, o una primera diferencia, ya vimos, aquí sí me marca errores, TypeScript no, en JavaScript no. Segunda gran diferencia está el hecho de que yo debo declarar las variables. Las variables se declaran ya sea con var o con let y además debo indicar el tipo de dato. Indicar el tipo de dato no es totalmente obligatorio, solo es una sana práctica de programación. Y a esto lo que llamamos es una promesa. Estoy prometiendo que lo que voy a manejar es una variable y además es de tipo string. Otra diferencia también y que tiene que ver sobre todo con que es JavaScript es que una misma variable puede tener, si bien no dos tipos de datos simultáneos, sí puedo decir que puedo aceptar más de un tipo de dato. Por ejemplo, vamos a generar una variable que se llame genero. Si yo le digo que esta puede tener puede ser de tipo string, pero en un momento dado también puede ser de tipo numérico. Pongo este guión o esta barra y entonces pongo number. Esto significa que esta variable puede tener a veces string y a veces comportarse como number. Va a depender del contexto. Y aquí también hay un tipo especial de datos, la variable vacío, que se declara como null. Esto significa que puede manejar también valores vacíos. Es un detalle que veremos en el siguiente video de la importancia de saber manejar los valores vacíos. Entonces, como confirmación, cosa importante de aquí, cuando se declaren variables, vamos a declarar las var, que son variables de tipo global. Let son variables de tipo local. Verán que yo normalmente declaro let y no var. Vamos a ver la diferencia entre ellos ya cuando estemos haciendo un poco más de procedimientos. Y además, por último, una sana práctica de programación es que yo debo declarar las variables indicando el tipo de dato que maneja. Hay varios tipos de datos. Los tres primeros que vamos a trabajar son string, number y null. Y además que una misma variable puede tener más de un tipo de dato. Esa es una característica muy interesante. Nos vemos entonces en el siguiente video.